Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en una historia que nos ha tocado a todos el corazón, una que lleva el título que ya han visto, Kerem y Hande, adiós entre lágrimas en el aeropuerto. Hoy vamos a desgranar este momento tan emotivo y significativo, que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y entre todos ustedes, nuestros fieles seguidores. Como saben, nuestro canal se dedica a traerles las noticias más relevantes, los análisis más profundos y las historias más conmovedoras del mundo del entretenimiento, siempre con ese toque personal que nos caracteriza. Y créanme, la historia de Kerem y Hande es una de esas que te hacen reflexionar, que te sacan una sonrisa y sí, también alguna que otra lágrima. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque vamos a entrar de lleno en este tema. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos y formarán parte de esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Muchísimas gracias por su apoyo constante. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae aquí, el aeropuerto. Un lugar lleno de despedidas, de reencuentros, de ilusiones y, a veces, de tristezas profundas. Y el otro día, este escenario se convirtió en el telón de fondo de un adiós que dejó a muchos con un nudo en la garganta, el de Kerem y Hande. Ustedes saben quiénes son. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que han resonado con fuerza en el panorama internacional, especialmente tras su aclamada actuación en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, su relación se convirtió en objeto de admiración y de innumerables especulaciones por parte de sus fans. Este adiós en el aeropuerto no fue un simple viaje de negocios o una corta estadía. Las imágenes que circularon, los vídeos que se hicieron virales, nos mostraron a Kerem y Hande en un momento de profunda emoción. Se les veía abrazándose con fuerza, con gestos que denotaban un cariño sincero y un vínculo que iba más allá de la pantalla. Las lágrimas eran visibles, tanto en los ojos de Kerem como en los de Hande. No eran lágrimas de enfado ni de decepción, sino esas lágrimas agridulces que acompañan a las despedidas importantes, a las que marcan un antes y un después. Es fácil para el público juzgar o especular sobre la vida de las celebridades, ¿verdad? Tendemos a pensar que su mundo es perfecto, lleno de glamour y sin problemas. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Este adiós sugiere que estaban separándose por un tiempo, y las lágrimas nos hablan de un apego real, de un cariño mutuo que hacía difícil decir adiós. Podríamos imaginar que Kerem tenía compromisos profesionales en otro lugar, quizás un proyecto de filmación o una visita a su familia, y Hande se quedaba, o viceversa. O tal vez, este adiós marcaba el inicio de un periodo de distancia más prolongada, por motivos que aún desconocemos o que ellos prefieren mantener en privado. Lo que sí podemos asegurar es que la forma en que se despidieron transmitía una vulnerabilidad y una autenticidad que conmovió a muchos. Vimos a Kerem acariciando el rostro de Hande secando sus lágrimas, un gesto tierno y protector que resonó con fuerza. Y Hande apoyando su cabeza en su hombro, aferrándose a él, mostrando la profundidad de su conexión. Estos momentos, aunque privados en su origen, se filtraron a la esfera pública y generaron un torrente de reacciones. Muchos de sus seguidores, a quienes se les conoce cariñosamente como Hande Kerem, o Kerem Hande Shippers, compartieron su tristeza. Ver a sus ídolos sufriendo por una separación, por dura que sea, los humaniza y les hace sentir más cercanos. Para ellos, Kerem y Hande no eran solo actores, eran una pareja que admiraban y esperaban ver feliz. Por eso este momento de despedida se vivió como una pequeña derrota, una pausa dolorosa en la historia que ellos habían estado construyendo en sus mentes y corazones. Sin embargo, también es importante recordar que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, enfrentan desafíos únicos. La distancia física, las exigencias de las carreras profesionales, la presión mediática, son factores que pueden poner a prueba incluso los vínculos más fuertes. Las lágrimas en el aeropuerto en este contexto podrían interpretarse no solo como la tristeza de una despedida momentánea, sino quizás como la anticipación de las dificultades que podrían surgir. Analicemos un poco más allá de las lágrimas. ¿Qué nos dicen estos gestos sobre su relación? La dulzura, la ternura, el apoyo mutuo que se percibía en sus abrazos y miradas sugieren una relación genuina. No parecía una despedida de conveniencia o una simple cortesía. Había una historia detrás, un afecto consolidado. Es posible que este viaje fuera necesario.
Una obligación que no podían eludir. Y a pesar de la necesidad de partir, el dolor de la separación era palpable. Las redes sociales explotaron con comentarios. Algunos expresaban su apoyo incondicional a la pareja, deseándoles fuerza y entendiendo las dificultades de las relaciones a distancia. Otros especulaban sobre la duración de la separación, sobre si esto significaría una crisis mayor, o si sería simplemente una pausa antes de un feliz reencuentro. Y no faltaron quienes criticaban la exposición de estos momentos íntimos, argumentando que la privacidad de las celebridades debería ser respetada. Desde nuestro punto de vista, lo más rescatable de este evento es la demostración de humanidad. Ver a personas que admiramos en un estado de vulnerabilidad nos recuerda que todos somos seres humanos con emociones, con miedos y con lazos afectivos importantes. Las lágrimas de Kerem y Hande en ese sentido, son un recordatorio de que el amor y el afecto, en cualquier etapa, pueden ser fuente de alegría, pero también de profunda tristeza cuando se enfrentan a la separación. Es natural que sus fans se preocupen. Han seguido su historia, han sido testigos de su ascenso en la actuación y, para muchos, también han sido testigos de su relación. La serie Senkalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en muchos países, y la química entre Kerem y Hande fue uno de sus pilares fundamentales. Esa conexión en pantalla se trasladó para muchos a la vida real, y se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Ahora, volvamos a la escena del aeropuerto. Imaginemos el murmullo de la gente, el sonido de las maletas rodando, el anuncio de los vuelos. En medio de todo ese bullicio, dos personas se encuentran en un rincón, inmunes al caos exterior, perdidas en su propio mundo de emociones. Sus manos se buscan, sus ojos se encuentran, y en ese intercambio se dice mucho más de lo que las palabras podrían expresar. El tiempo parece detenerse para ellos. Cada segundo de ese abrazo es valioso, un intento por retener la cercanía, por aferrarse a la presencia del otro antes de que la distancia los separe. Las lágrimas en este contexto son un lenguaje universal. No necesitan traducción. Son la expresión de un sentimiento profundo, de un apego que duele al ser separado. La fuerza del abrazo o la forma en que se sostienen sugiere que están buscando consuelo mutuo, una forma de darse fuerza para enfrentar la inminente separación. Y aquí es donde entra nuestra reflexión como espectadores. ¿Qué aprendemos de esto? Aprendemos que las relaciones requieren esfuerzo, que la distancia puede ser un desafío, pero que el amor y el cariño, cuando son verdaderos, pueden superar obstáculos. Aprendemos que incluso las figuras públicas, a pesar de su fama y éxito, son personas con sentimientos, con momentos de debilidad y con lazos afectivos que valoran. Este adiós, aunque triste, también puede ser visto como una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer el vínculo, para valorar aún más los momentos juntos, para demostrar que su relación es lo suficientemente fuerte como para soportar la distancia. Quizás esta separación les permita crecer individualmente, para luego reencontrarse más fuertes y unidos. Es fácil caer en el sensacionalismo y en las especulaciones, pero creo que es más valioso enfocarse en la humanidad del momento. Ver la ternura en sus gestos, el apoyo que se brindan, la sinceridad de sus emociones, es lo que realmente nos conecta con ellos. No se trata solo de dos actores famosos despidiéndose, se trata de dos personas que se quieren y que enfrentan una situación difícil. Y para aquellos que critican la exhibición de estas emociones, hay que recordar que en la era digital, la privacidad se ha vuelto un concepto muy relativo para las figuras públicas. Si bien es cierto que deberían tener derecho a su espacio privado, los momentos que se vuelven virales a menudo reflejan un deseo del público de conectar con ellos a un nivel más personal. Y en este caso esa conexión se dio a través de la empatía hacia su tristeza. En resumen, el adiós entre lágrimas de Kerem y Hande en el aeropuerto fue un momento cargado de emoción que ha resonado en las redes sociales y entre sus seguidores. Las imágenes y vídeos nos mostraron una despedida llena de afecto, ternura y tristeza, reflejando la profundidad de su vínculo y los desafíos de las relaciones que se desarrollan bajo el escrutinio público. Este evento nos recuerda la humanidad detrás de las figuras públicas y la universalidad de las emociones como el amor y la tristeza ante la separación. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero de corazón que esta reflexión sobre el emotivo adiós de Kerem y Hande les haya parecido interesante y les haya permitido ver este evento desde una perspectiva más humana y empática. Hemos explorado los matices de una despedida que ha conmovido a muchos, destacando la ternura, la vulnerabilidad y el cariño que Tiar
transmitieron estos dos talentosos artistas. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Les conmovió este adiós? ¿Creen que la distancia es un gran desafío para las relaciones en el mundo del espectáculo? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Leo todos y cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su me gusta nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona a la que crean que le podría interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, rápido y nos ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen también la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse conectados. Adiós.